Para Fray Bernardino de Sahagún, en el siglo XVI, los nahuas eran los que hablaban la lengua mexicana, aunque no la hablaban ni pronunciaban tan clara como los perfectos mexicanos, y decían ser de la generación de los toltecas que quedaron cuando los demás toltecas salieron de su pueblo y se despoblaron. Fray Juan de Torquemada, a principios del siglo XVII, escribe que Tulteca quería decir hombre artífice, de quienes su primera ciudad fue fundada en Tula. Hemos de encontrar las huellas de aquellos grupos en casi toda la Mesoamérica posclásica. La presencia de esta cultura en esta extensa área ha dado lugar a la formulación de varios postulados, conforme se pretende construir la historia de cada asentamiento o sitio arqueológico en particular aquí contenido. Cada sitio entrelaza su historia con los acontecimientos macrorregionales de la época. Estos vínculos culturales pueden verse en el legado de vasijas y otros artefactos, o inclusive algún patrón arquitectónico o de actividad muy característico. Para algunos investigadores, el yacimiento de estas pruebas que apuntan hacia la presencia de estos grupos deben su explicación a influencias, contactos o hasta la misma presencia de los propios toltecas en el arribo de migraciones, las cuales tendrían su explicación en hechos muy particulares. Este fenómeno es algo que se intenta comprender. Según fuentes arqueológicas, las migraciones se dieron hacia finales del Clásico tardío y la primera parte del periodo posclásico, poblando otras regiones de México y extendiéndose a Centroamérica. Ahondando un poco en ello, es posible que estos grupos con afinidades toltecas traían consigo deidades y costumbres que luego de varios siglos sus modalidades culturales debieron adaptarse hacia una modalidad local o particular en determinado asentamiento. Las investigaciones han planteado que aquella influencia tolteca se percibe casi en toda Mesoamérica. Dentro del mundo de las posibilidades, en base a la arquitectura y artefactos, los atributos toltecas son percibidos tanto en el centro de México hasta en importantes zonas como el Bajío, la costa del Golfo, Yucatán, Soconusco y las vertientes del Pacífico de Chiapas y Guatemala, la Huasteca y Michoacán. Para nuestro país, la llegada de los primeros españoles a tierras cuscatlecas, estos fueron reconocidos como pipiles de habla náhuatl. Para Stefan de Borghegui, la primera migración pipil ocurrió alrededor del 400 al 500 después de Cristo. Lo anterior es determinado por la aparición de características teotihuacanas en Caminalhuyú. Borghegui sugiere que estos primeros inmigrantes misioneros y guerreros se introdujeron en la región interesados en el cacao. Borghegui le llama pipiles nicarao, y cuya migración tiene su explicación con la caída de Teotihuacán en el centro de México. Estos grupos debieron refugiarse en diversas áreas de Mesoamérica, previo al surgimiento de grandes ciudades de poder e influencia. Otras fuentes arqueológicas, históricas y lingüísticas sugieren que las primeras migraciones de hablantes náhuatl a Centroamérica ocurrieron en la primera parte del periodo posclásico, del 900 después de Cristo a 1200 después de Cristo. Según William Fowler, sitios como Cihuatán y Las Marías, en la región del Cerrón Grande, tienen estos un complejo cultural fuertemente asociado a los de Tula, tanto en su estilo arquitectónico como en el patrón de asentamiento. Mientras las investigaciones arqueológicas se desarrollan, la huella tolteca sigue dando fuertes muestras de presencia en varios extremos del territorio salvadoreño. Así lo es en sitios como Loma China, en la ribera del río Lempa, y Tazumal, en la región de Chalchuapa, en el fronterizo del departamento de Santana. Esto último se fortalece con las recientes investigaciones en el área. Estos sitios ofrecen sin duda diferentes perspectivas en cuanto a la presencia de características toltecas en el sur de Mesoamérica. Las evidencias arqueológicas del periodo posclásico temprano en la región cuscatleca son objeto de evaluación constante para comprender su filiación cultural con los pipiles del posclásico tardío y de alguna manera presentan afinidad con los mismos. Un estudio de artefactos, incluyendo la cerámica posclásica aquí contenida, articulando el resultado de cada sitio en sincronía con cada momento, así como intensas excavaciones reconociendo estilos arquitectónicos y sistemas constructivos, podrían confirmar sus atributos diacrónicos con los habitantes indígenas que ocuparon estas tierras en épocas de la intrusión española. De otro modo, con los resultados se tendrían las pruebas que permitirían conocer el trasfondo de aquella posible transformación cultural que llevó a consolidar la sociedad pipil reconocida por los españoles del siglo XVI. Estos sitios se distribuirían en sectores como la costa del Bálsamo, la ladera azul del volcán de San Vicente, la región del volcán de Guazapa, la región de Huija, la región de Cojutepeque y Lopango, Isla del Cajete en la Barra Santiago, el área circundante de Antiguo Cucatlán y San Salvador. En teoría, algunos arqueólogos consideran que la caída de Tula pudo ser el detonante de múltiples migraciones desde el altiplano mexicano a Centroamérica. Los pipiles debieron ser los descendientes de aquellos grupos migratorios.
Algunas de estas bandas se desplazaron hacia el sur, de tal modo que se apropiaban de tierras declarándolas parte de su herencia imperial, atribuyéndose descendencia tolteca. El período posclásico se caracteriza por constituir una época militarista, no tanto teocrática como sucede en el período clásico. En esta convulsa época se tiene la presencia de ciudades amuralladas o edificadas de modos defensivos, ya sea en islas o montañas. Es en este período, luego de Tula, en que se dio lugar a la creación de 5 grandes estados toltecas en el altiplano mexicano y la intrusión tolteca en el área maya, tal se tiene con Chichén Itzá. Por su lado, interpretaciones como las de Eric Wolf agregan que en base a sus tradiciones, grupos toltecas abandonaron Cholula, contigua a Puebla, escapando de la tiranía de los olmecas chicalancas, y sus progenitores fueron los pipiles de El Salvador. Aunque lo anterior aún es improbable, nos deja algunas dudas. Para otros investigadores, grupos nonualca pipiles con influencia náhuatl emigraron desde Hidalgo y Puebla, en el centro de México, asentándose en El Salvador hacia el 1200 después de Cristo al 1300 después de Cristo. Aunque en realidad tampoco existen pruebas arqueológicas que confirmen que estas migraciones son venidas desde la región nonualca en el sur de Puebla. No obstante, otras evidencias arqueológicas, así como fuentes históricas y lingüísticas y antropológicas, nos hacen suponer que estas migraciones se repitieron en diferentes momentos del período posclásico, reconociendo aquí un fenómeno cultural de considerable relevancia. Fray Bernardino de Sahagún, en el siglo XVI, nos deja un interesante testimonio de la dispersión tolteca por toda Mesoamérica, quien nos dice: ahí hay muchas casas edificadas debajo de la tierra, donde dejaron muchas cosas enterradas los dichos toltecas. No solamente en el pueblo de Tuyán y Cicotitlán se han hallado las cosas tan curiosas y primas que dejaron hechas, así de edificios viejos como de otras cosas, etc. Pero en todas partes de la Nueva España, donde se han hallado sus obras, así ollas como pedazos de tejuelas de barro, de todo género de servicio, y muñecas de niños, y joyas, y otras muchas cosas por ellos hechas. Y la causa de esto es porque casi por todas partes estuvieron derramados los dichos toltecas.